Crisis diplomática entre el gobierno de Ecuador y el gobierno de México, luego de que el presidente Daniel Noboa ordenara a funcionarios policiales entrar a la fuerza a la embajada de México para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien está siendo acusado por delitos de corrupción. Esto no es posible, no puede ser, es una locura. Si bien esto ha causado enorme revuelo, por lo que significa que un gobierno se atreva a violar la soberanía de otro país entrando a su embajada a la fuerza. ¿Qué pasará ahora en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser, es increíble que haya sucedido algo así. El señor Glass resistió. Tengo que reportarme. Me he golpeado contra el suelo Se lo llevaron al y señor físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. ¡Es un atropello! ¡Es contra la norma! ¡Esto no es posible! ¡No puede ser! ¡Es una locura! ¿Su gobierno buscaría traer a territorio nacional a Jorge Glass? Sí, porque nos los está pidiendo y nosotros consideramos sagrado el derecho de asilo. Por el otro lado, podemos ver muchísimos comentarios en redes sociales de personas que apoyan estas medidas. Jorge Glass fue condenado a 6 años de cárcel en 2017 por haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de contratos públicos, a lo que se sumaron más causas. Las autoridades ecuatorianas habían pedido permiso a México para entrar en la embajada y detener a Glass, una solicitud negada por México. Ecuador indicó que no permitirá a Glass salir del país. Para el Ecuador resulta jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático al señor Jorge David Glass Espinel. En consecuencia, el Ecuador reitera que no otorgará salvoconducto alguno, ya que procede en el marco de las referidas convenciones. Porque están cansados de que los políticos corruptos se salgan con la suya de esta forma, pidiendo asilo político a países que fueron sus aliados, para después vivir una vida tranquila, luego de haber desfalcado sus naciones. Yo les pregunto a ustedes qué opinan. Es bastante delicado que el gobierno de Ecuador se haya atrevido a violar la soberanía de la Embajada de México. Eso es de malos, de Malolandia. Con lo que el presidente de México, Manuel López Obrador, ha cortado relaciones con el gobierno ecuatoriano y el gobierno de Ecuador ha lanzado el siguiente comunicado. El gobierno nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glass Espinel, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Toda embajada tiene una sola finalidad: servir como un espacio diplomático con objetivos de estrechar las relaciones entre los países. Ningún delincuente puede ser considerado perseguido político. Jorge Glass ha sido condenado con sentencia ejecutoria y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes. Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional, cuyas repercusiones en la democracia y paz ciudadana solo serán incrementales de continuarse o condonarse actos que interfieran con el Estado de Derecho, la soberanía nacional o con temas de injerencia en asuntos internos del país. Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba Jorge Glass y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura. Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. Reiteramos nuestro respeto al pueblo mexicano, que comparte nuestro sentir por la lucha contra la corrupción que afecta a nuestros países. Las relaciones entre el gobierno de México y el gobierno de Ecuador ya estaban bastante tensas, luego de que el gobierno de México aceptara darle asilo político a Jorge Glass. Además de esto, el presidente de México, Manuel López Obrador, había dado algunas declaraciones cuestionables, en las que insinuaba que la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio fue utilizada para desprestigiar la imagen del candidato del correísmo y posicionar la candidatura de Daniel Noboa. Hoy hablaba yo de que de manera muy extraña hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Entonces, como
3, 4 o 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba segundo sube. Pero la candidata que queda después de ese asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles. Porque imagínense todos los medios. Pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates. Pero todo armado. Pues no ganó la candidata. Y lo más lamentable es que continúa la violencia. Luego de estas declaraciones, el gobierno de Ecuador decidió declarar como persona no grata a la embajadora de México en Ecuador, complicando las relaciones entre ambos países. Lo que se ha hecho el día de ayer es utilizar una herramienta que está dentro de la Convención de Viena, que establece cuáles son los mecanismos para solucionar conflictos. Aquí hay un conflicto, las declaraciones del presidente López Obrador. Ante esas declaraciones, el Ecuador ha manifestado su protesta y su rechazo a través de declarar una persona que tiene que dejar el país en las próximas horas, como es la propia herramienta no grata. Es una persona no grata este rato, se la ha declarado a la embajadora. Ante esto, el gobierno de Ecuador se negó a aprobar los salvoconductos para que viniera un avión a recoger al ex vicepresidente y se les escapara de las manos tan fácilmente. Se trata de una persona que tiene sentencia ejecutoriada por crímenes comunes. La propia convención para asilo diplomático en la que nosotros nos basamos en la decisión nos ayuda a tener este sustento legal sobre la cual el Ecuador no tiene su decisión. Hay que recordar también que el candidato Fernando Villavicencio fue crítico del gobierno de México. Las mafias son de México. Que el señor Manuel López Obrador encare su problema con las mafias allá en ese país donde gran parte de la clase política ha sido financiada por el narcotráfico. Y lo propio en Colombia. Había manifestado que ya había recibido amenazas de los carteles, además de que siempre se encargó de exponer a los políticos corruptos, por lo que más de un enemigo ya tenía. Este candidato va a cortar la cabeza. La cabeza de la mafia es la mafia política. ¿O no recordamos a Manuel López Obrador en México bajándose de su auto, de su caravana y acercándose a abrazar a la madre del Chapo Guzmán? Por favor. No hay elementos. Son hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. En tiempos electorales se inventan cosas. Sin haber tenido autoridad en este país, cuando era un periodista sin poder, gracias a nuestro trabajo de un grupo de 4 periodistas valientes, berracos, gracias a ellos están prófugos, sentenciados, corriendo de la justicia. Es decir, yo ni siquiera necesité el poder para limpiar este país. Por eso la gente confía en Villavicencio, y no es que esté alzando la voz, siempre ha sido así. Ecuador es un país que hoy está enfrentando muchísimos problemas. Todos conocemos la gran crisis de violencia que se desató hace poco. Daniel Noboa tuvo que sacar al ejército a las calles, al estilo de Nayib Bukele, y se ha tomado la justicia muy en serio. Ha manifestado que durante su gestión no habrá impunidad. Ya hemos visto las dos posturas que se han manifestado ante estas acciones. Aquellos que consideran inaudito que un gobierno se atreva a violar la soberanía, entrando a la fuerza a la embajada de un país, y los que consideran que no se puede permitir que los políticos corruptos utilicen estas formas para evadir a la justicia. Y yo les pregunto a ustedes, ¿con cuál de estas dos están de acuerdo? Déjenmelo ya abajo en los comentarios. Y ya saben, mi gente, si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscríbanse, activen las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.